Buenas tardes. La hora, detalles técnicos. Esta es nuestra primera transmisión en vivo de live de esta nueva sesión que inauguramos de Facebook y de redes sociales TikTok y YouTube. En este caso, comenzamos hoy viernes 9 de enero, comenzamos con esta conferencia de geopolítica y de derecho público internacional referente a 4 temas trascendentales en el mundo hoy día. Esperamos que la transmisión dé continuidad y que no haya errores técnicos. Es la primera transmisión que hacemos desde hace ya bastante tiempo. Anteriormente, en nuestro canal de Facebook, llegamos a transmitir clases de derecho de amparo en octubre del año 2024. Sin embargo, las reglas, las normativas de Facebook han cambiado y esperamos que no nos censuren y que no se dé una pausa por errores técnicos. Igualmente, vamos a esperar que se conecten algunas personas. Agradecer a todas las personas que hicieron su donativo. Hubo 8 personas que hicieron un donativo, una cooperación voluntaria de $5, a las cuales quiero agradecer, y se les enviará el material especial en sus respectivos correos electrónicos. A su vez, decidimos hacer esta transmisión de manera pública y gratuita en Facebook, en YouTube y en TikTok para que sea del conocimiento público. Bueno, los temas que abordaremos, trataremos de hacerlo breve, con una duración de 1 hora, y abordar cada uno de estos 4 temas de geopolítica que hoy día están de moda, que son, en primer lugar, que es por orden cronológico, la guerra de Ucrania contra Rusia, la invasión de Nigeria, el conflicto bélico entre Palestina e Israel, y sobre todo el tema principal de esta charla, de este primer live, será la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, así como la captura de Nicolás Maduro. Antes de comenzar esta videocharla, de lo cual daremos un espacio de 2-3 minutos a esperar que se conecten algunas personas más, quiero aclarar que todo este análisis geopolítico y de derecho público internacional se hará de forma absolutamente objetiva, sin ninguna inclinación ideológica hacia ninguno de los 2 actores políticos de cada uno de estos acontecimientos internacionales. A su vez, a pesar de que un servidor tiene, desde luego, todas las personas, una doctrina política, económica y social, nuestro análisis en materia de geopolítica y de derecho internacional público trataremos de que sea lo más objetivo posible. Aclaro, en mi caso, en el caso particular de la invasión de Venezuela, yo no estoy ni a favor de Nicolás Maduro ni a favor de Donald Trump. No estoy a favor de ninguno de estos 2 actores políticos. Tampoco me encuentro a favor ni de Rusia ni de Ucrania, en el caso de la guerra de Ucrania, ni a favor, en otro caso, de Israel o Palestina, o de Nigeria y los Estados Unidos de América. Por lo tanto, nuestro análisis tratará de hacerlo lo más objetivo posible. Aclaro que mi ideología política es el liberalismo social y el cooperativismo liberal en materia económica. Sin embargo, los análisis se deben hacer de una forma objetiva. Comenzando con el primer tema, vamos a abordar primero, en orden cronológico, el tema de la guerra de Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue el primer acontecimiento geopolítico que desencadenó de nuevo un nuevo periodo, lo que se puede conocer como un nuevo periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un fenómeno que se dio en el siglo XX entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Para quienes a lo mejor no recuerdan, en este periodo se conoció o se destacó porque no hubo una confrontación bélica entre los 2 actores políticos
que se debatieron durante la Guerra Fría el dominio del mundo. La Guerra Fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, tras la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y fue un periodo de tiempo que fue aproximadamente 4 décadas hasta el 25 de diciembre de 1991, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las características principales de este singular periodo de la historia humana es que durante la Guerra Fría, los dos actores políticos que contendieron por el dominio del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se confrontaron de forma física o material, sino que siempre fue solamente una confrontación política e ideológica. Asimismo, se debatieron el dominio del espacio aéreo en lo que fue conocido como la Guerra de las Galaxias. Por eso, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos crearon satélites y compitieron mutuamente para alcanzar el objetivo de conquistar el espacio sideral y de llegar a la Luna. El primero en ganar esta carrera aeroespacial o espacial fueron los Estados Unidos de América, con la llegada del primer hombre en la Luna, en la década de los 60. Sin embargo, la Unión Soviética ganó la carrera aeroespacial en la parte de la estadía en número de tiempo del hombre en el espacio sideral. ¿Por qué remontarse a esta situación de la Guerra Fría? Bueno, porque hoy, después de la caída de la Unión Soviética en 1991, se erige Estados Unidos de América como la hegemonía única en el mundo, una hegemonía absoluta sobre todos los países, que dura durante aproximadamente 2 décadas, hasta 2010-2015. Esa hegemonía empieza a debilitarse con el ascenso de otra superpotencia nuclear, que es la República Popular China. No obstante, no es sino hasta después de la pandemia del COVID cuando por fin surge un nuevo orden mundial en la geopolítica, con el ascenso definitivo de China, así como el ascenso de otros países, y es lo que se conoce como la multipolaridad. Es decir, ya no existe la hegemonía absoluta de los Estados Unidos de América, ni existe la bipolaridad que había durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos de América. Sin embargo, tras la pandemia del COVID, que trajo consigo una depresión económica muy grande para el mundo, tras la pandemia del COVID, lo que sucedió fue el ascenso de China, pero no solamente eso, sino que aconteció otro suceso que trajo consigo una reefervescencia de la Guerra Fría, que fue la guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia invade Ucrania en el año 2022. Tras varios años en el que se encuentran conflictos internos en un territorio de Ucrania, en la parte oriental denominado Donbass. En ese territorio denominado Donbass, en Ucrania, es un territorio donde está habitado mayormente por población rusa o de etnias rusas que emigraron desde la época de los zares en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y el alegato que da Rusia sobre la reclamación de este territorio es que ese territorio de Ucrania, e inclusive Ucrania en su totalidad, pertenecían a Rusia, pero no solo pertenecían, como efectivamente sí pertenecieron durante las 7 décadas en que existió la Unión Soviética, sino que también perteneció a Rusia en el imperio de los zares. Estamos hablando del siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, ese es el argumento, el principal argumento que da ante el derecho internacional Rusia para poder justificar la invasión que hace de Ucrania. ¿Por qué citar la invasión de Ucrania? Es
que es uno de los 4 temas de esta conferencia o esta videocharla, que además es el antecedente a todo lo que se está viviendo en el mundo hoy en el 2026, en enero del 2026. No podemos entender la geopolítica y el derecho internacional público sin remontarnos a lo que es el resurgimiento de la Guerra Fría. Este resurgimiento de la Guerra Fría se da justamente por el fenómeno de la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania, por su parte, el presidente en turno en 2022, que hoy día todavía sigue siendo el primer mandatario de este país de Europa Oriental, es el presidente Zelensky. Zelensky lo que hace es, porque también otra de las razones por las cuales Rusia invade Ucrania es justamente que había un tratado internacional firmado entre Rusia y Ucrania, donde el gobierno de Ucrania se comprometía a no ingresar ni formar parte de la OTAN por razones de seguridad exterior de Rusia, para evitar que, al formar parte de la OTAN, Ucrania, la OTAN, como organización a la cual pertenece Estados Unidos de América, pusiera misiles nucleares o inclusive bases militares estadounidenses o bases militares europeas de los países europeos que forman parte de la OTAN en el territorio de Ucrania, poniendo en riesgo la seguridad interior de Rusia. Ese es uno de los alegatos precisamente que da el jefe de Estado Vladimir Putin, el jefe de Estado de Rusia, para poder invadir Ucrania. Y justo con otro alegato que es que el territorio de Donbass pertenecía históricamente a Rusia. Bueno, después de esta situación se da la invasión de Ucrania eminente. Por su parte, Zelensky pide gestiona fuerzas militares y apoyo económico y apoyo militar a Estados Unidos y a la OTAN. Entonces, lo que hace Estados Unidos y la OTAN es que proporcionan armamento y proporcionan financiamiento a Ucrania y comienza este conflicto bélico. Este conflicto bélico es trascendental de entender para todas las personas, porque este conflicto bélico nos afecta a todos, aún a quienes vivimos muy lejos de esta región, porque Ucrania es el principal productor de trigo y harinas y de otros alimentos de toda Europa. Inclusive Ucrania exporta trigo al resto del mundo. Pero no solamente eso, sino que Ucrania es el pasillo o la estancia de extensión de tierra por la cual transita el principal gasoducto que lleva gas de Rusia a Europa Occidental. Recordemos aquí señalar que Europa Occidental no tiene yacimientos de gas ni tiene yacimientos de hidrocarburos, sino que se surte gas o se surtía antes de la guerra de Ucrania, principalmente de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Rusia tiene alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados, a pesar de que tras 1991, con la desintegración de la Unión Soviética, pierde varios millones de kilómetros cuadrados. En aquel tiempo, en el siglo pasado, Rusia tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Era prácticamente una tercera parte del territorio habitable de la Tierra. Hoy día tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero aún así Rusia es el mayor productor de gas y de petróleo a nivel mundial. Y además era quien abastecía el proveedor principal de gas y de petróleo de Europa Occidental. Todo lo que ocurre aquí después de la guerra de Ucrania, con las tensiones militares que se dan entre Rusia y los países de la OTAN, es un acercamiento de todos los países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido, desde luego,
a pesar de que el Reino Unido años antes había salido de la Unión Europea, Portugal, España, etcétera, fue un acercamiento a Estados Unidos, así como una mayor dependencia energética de Estados Unidos. Los países occidentales de Europa deciden comprarle, no tiene otra opción que comprarle gas y comprarle petróleo y hidrocarburos a Estados Unidos, a pesar de que les es más costoso por la enorme distancia de la que se encuentran de América. Pero esas tensiones militares surgieron de eso y consigo surge una crisis económica en toda Europa. Y esa crisis económica europea, desde luego, afecta indirectamente a América, a Latinoamérica, a parte de Asia, Asia Occidental, Medio Oriente y a África. A su vez, este conflicto que inicia requiere de un gran financiamiento, de una inversión de millones de dólares que Estados Unidos y los países de la OTAN, Alemania, Reino Unido, Francia, fundamentalmente, le tienen que inyectar todo ese dinero al gobierno de Ucrania. A su vez, Ucrania también recibe muchas pérdidas humanas por este conflicto bélico en el que juega contra Rusia. Y Rusia, en represalia por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, principal proveedor económico o financiador, patrocinador de Ucrania, es sancionado con muchas sanciones económicas, como es el bloqueo de cuentas bancarias y como es bloqueos comerciales, y lo cual obliga a Rusia a tener que afianzar su acercamiento con otra superpotencia nuclear, que es China. Entonces eso da inicio a una segunda etapa de la Guerra Fría, pero ya no es una Guerra Fría como la del siglo XX, de Estados Unidos contra la Unión Soviética, donde era capitalismo contra comunismo. No, ya no es una guerra fría ideológica y política. Hoy día, desde 2022, tras la crisis económica de la pandemia del COVID-19, con el inicio del conflicto de Ucrania-Rusia, comienza una guerra fría completamente diferente. Una guerra fría comercial y económica que está reflejado o materializado en lo militar con la guerra de Ucrania, una guerra que no se ha detenido desde 2022, donde son prácticamente ya 4 años de un conflicto sistemático, un conflicto que tiene que ser local y regional por las condiciones armamentísticas del mundo de hoy. Y esta guerra de Ucrania pone inicio a un resurgimiento declarado y definitivo de una nueva guerra fría, donde ya no es Rusia, otrora en otro tiempo la Unión Soviética, ya no es el protagonista de la nueva guerra fría del siglo XXI, porque ya no es una guerra o una controversia de dos ideologías antagónicas, capitalismo contra comunismo, sino ya es un conflicto comercial de dos capitalismos. El capitalismo de Estados Unidos de América, un capitalismo postindustrial basado en la especulación financiera, y por otra parte, un capitalismo postmodernista, el capitalismo de China, basado en la inteligencia artificial y la biotecnología. Es decir, la evolución tecnológica combinando la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la digitalización. Un capitalismo tecnologizado y automatizado que llega a un grado de cierto modo utópico y abandera como el principal rival de Estados Unidos de América, China, que es la principal protagonista de la facción oriental. Y bueno, este conflicto de la guerra de Ucrania
justamente nos remonta de cierta manera a lo que decía el historiador griego Heterodoto. Heterodoto era un historiador griego que decía que la historia universal de la humanidad se podía definir en una máxima, en una leyenda, que era la lucha perpetua entre Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque Oriente y Occidente son dos culturas, dos cosmovisiones diferentes. Oriente y Occidente no solamente son dos culturas y dos sociedades, dos civilizaciones que históricamente han sido distintas, sino que también son dos cosmovisiones de la vida, absolutamente dispares la una de la otra. La cosmovisión de Oriente quiere participar, desde luego, sí. Aunque las preguntas son al final, pero se activa el chat. Permítanos. Vamos a activar el chat. Bueno, continuamos. Aquí estamos. Más adelante vamos a contestar las preguntas que nos están realizando. Entonces, esta lucha histórica entre Oriente y Occidente, que marca el historiador Heterodoto, es una lucha que ha venido desde los siglos a los siglos, donde hay dos cosmovisiones diferentes. Tenemos, por una parte, la cosmovisión occidental del individualismo, es decir, la prioridad es el individuo. El individuo es la prioridad para la cosmovisión occidental, mientras que para Oriente el individuo no es la prioridad, sino la colectividad. Por eso, si nos fijamos históricamente, Oriente ha abrazado ideologías y filosofías colectivistas, mientras que Occidente, a su vez, ha adoptado modelos sociales o modelos de vida individualistas. O sea, una ligera pausa. Aquí una pregunta. Denme un segundo. Bueno, estamos aquí. Es el primer live. Esperemos que los errores técnicos no nos perjudiquen. Había por ahí que un defecto del sonido. Bueno, entonces este conflicto de Ucrania-Rusia en el fondo es, como decía el filósofo griego y el historiador griego Heterodoto, un conflicto entre Oriente y Occidente. Oriente está representado por China, Rusia y sus demás aliados, que son Irán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Tayikistán, la India, Mongolia y otros países de Oriente como es Vietnam, Laos, Bután, todo lo que es la cosmovisión y cultura oriental. Por su parte, Occidente está representado por Ucrania, que es verosímilmente el principal actor de la guerra Rusia-Ucrania. Estados Unidos, que es el principal patrocinador de esta guerra, y los demás países de la OTAN, fundamentalmente Francia, Alemania, Italia y España. A su vez por Reino Unido, que también que ya no forma parte de la Unión Europea, pero sí sigue formando parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y ese conflicto no tiene otro interés sino Ucrania, que son las tierras más ricas de Europa, tierras muy fértiles,
tierras donde también hay yacimientos de gas y de otros hidrocarburos. Y bueno, a partir de ese conflicto del 2022, el mundo empieza a reconfigurarse. Empieza a reconfigurarse con una dinámica diferente, con una nueva guerra fría, ya no basada en ideologías, sino basada en economías. Una guerra fría que no está una lucha de capitalismo-comunismo, sino de dos capitalismos, un capitalismo tradicional, que es el capitalismo occidental de Estados Unidos y los países de Europa occidental, y un capitalismo moderno, neotecnológico, basado en la inteligencia artificial y en la robótica y la automatización, que es el capitalismo de China. Nos hice una pregunta. Violaron la soberanía de un país independiente. Adivina quién, el país más mafioso del mundo. ¿Cómo serás, pendejo? Se respeta tu opinión, pero hay distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del derecho internacional público, en esta guerra de Ucrania-Rusia, ninguna de las dos partes tiene la razón. Ninguna de las dos partes. Las dos partes están transgrediendo derechos humanos fundamentales. En el caso de Rusia, por ser la parte invasora, desde luego, por invadir un país soberano, que es Ucrania. Y en el caso de Ucrania, el gobierno ucraniano violó sistemáticamente derechos humanos de la población de Donbass, que en su mayoría es una etnia de Rusia, una etnia que pertenecía históricamente, ha tenido lazos con el imperio ruso de los años. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema que sigue después de la guerra de Ucrania-Rusia, ya con un análisis somero de este acontecimiento que llevó al mundo a una crisis económica y a una nueva guerra fría, donde los países tercermundistas como México y como todos los países de Latinoamérica, de África y de Asia, que son países del tercer mundo, se han venido siendo presionados por Estados Unidos, China y Rusia, las tres grandes superpotencias nucleares de nuestros tiempos, para alinearse a uno de estos dos bandos. Y como desde 1948, pero con más exactitud desde alrededor de los años 80 del siglo pasado, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido el único grupo de naciones del mundo que tienen voz y voto en la Asamblea de las Naciones Unidas.